Juan, capítulo 5, por favor, hermanos. Vamos a estar dando lectura a una porción de la palabra y a estar, hermano, por supuesto, estudiando lo que aquí dice. Quizá, hermano, si yo le dijera que la palabra de Dios nos dice que el ser humano está de alguna manera insuficiente de salvarse, sin fuerzas, sin obras que hacer, sin también oportunidades que tomar para salvarse, lo más probable es que usted leyendo la palabra me creería. Aún así, hermano, pensar de esta forma puede ser un poco complejo para muchas personas. El Evangelio de Juan fue escrito, que nosotros estamos estudiando con el fin de que cualquier persona que lo lea pueda venir a la salvación. De que cualquier persona que lea y entienda lo que aquí está, poniendo su fe en Cristo, hermano, venga a la salvación. Cuando nosotros vemos historias como la que vamos a ver el día de hoy, hermano, regularmente podemos centrarnos en distintos aspectos, distintos detalles que a la larga y en la narrativa del pasaje y en lo que el Espíritu Santo quiere mostrar, no son tan importantes. Y ahí yo le voy a comentar por qué estoy diciendo esto. De hecho, hermano, regularmente se nos dice que los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, deben ser vistos, hermanos, como biografías del Señor Jesús. Y eso es cierto, a una forma. Pero no debemos olvidar, hermano, que el tipo de escritura que se hacía en aquel tiempo biográfico no era similar al que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día una biografía trata de recopilar todos los datos, o mayoritariamente los datos importantes de una persona. Pero hay datos aquí, hermano, que nosotros no tenemos del Señor Jesús en los evangelios, ni en el Evangelio de Juan. No sabemos cuánto pesó el Señor Jesús, cuál era su estatura, a qué colegio fue, no sabemos. Si era particular, municipal, no tenemos idea, hermano. Esas cosas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en la narrativa no son tan importantes. No cumplen el propósito por el cual el Señor está inspirando aquí lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, esto debe hacer dos cosas, hermano. Primero, que nosotros nos centremos en lo importante que el Señor está queriendo revelar. Que aquí, hermano, hay una verdad viva y espiritual para el alma de cada uno de nosotros. Pero también, hermano, que como creyentes no debemos perder el foco de esto mismo. La historia del hombre que veremos hoy es conocida, y quizá usted tiene un título similar, comenzando Juan 5, el cual se llama El paralítico de Betesda, el cual plantea una imagen de un hombre, hermano, que es insuficiente para vivir, es paralítico, no puede moverse por su propia voluntad, no tiene control sobre su propio cuerpo, es insuficiente para la vida misma. Pero no hay solamente una verdad de una sanación que vamos a ver, sino más bien está aquí impresa la verdad de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres que obviamente son insuficientes en varias cosas. El ser humano es insuficiente ante Dios, pero ¿de qué manera lo es? Vamos a ver el pasaje aquí en Juan 5, hermano. Leamos del versículo 1 hasta el 7. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, en este pasaje quiero hacer una primera reflexión. Hay un hombre que lleva 38 años enfermo. Había soportado el dolor y la debilidad durante mucho tiempo. Había visto él a otros curarse en estas aguas que se agitaban y daban sanidad, pero para él no había curación. Estaba solo, no tenía amigos, no tenía personas que le ayudaran, estaba impotente y desesperado. Se encontraba junto a las aguas que le podían dar sanación, pero no era sano.
Iban pasando los años y él seguía enfermo y no parecía probable que llegase un día que esto iba a cambiar. Primero, cuando nosotros, hermanos, vemos primeramente las enfermedades del mundo, las difíciles, como las que están aquí citadas en el versículo 3. Bueno, habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hermano, quizás nosotros en una reflexión inmediata, como el mundo lo haría, a veces pensamos, qué injusta es la vida. Pero no debemos solamente pensar eso. Debemos pensar que hay algo que produce las enfermedades, las patologías y los problemas que el ser humano enfrenta. Y eso es el pecado. El pecado, hermano, no solo directo, diciendo yo, hermano, que usted peca y puede tener esa enfermedad, no digo eso, sino que el pecado, una vez entrando en el mundo, causó todo el daño a la anatomía humana que nosotros vemos hoy en día. Por lo tanto, hermano, lo que primero debes hacernos esto pensar, hermano, es que Dios no creó el mundo para que estuviera lleno de achaques, lleno de enfermedades, lleno de dolores. Él lo creó perfecto. Cuando el Señor creó el mundo, dice que Él lo vio y dijo que era bueno. Pero ¿qué pasó después, hermano? Entró el pecado y empezó a destruir todo lo que vemos. Si no hubiera pecado, no habría enfermedad. Y eso significa, hermano, que hay un lugar donde no va a haber pecado y tampoco va a haber enfermedad. Jesús nos dice en la oración modelo en Mateo 6 que debemos orar que venga el reino de Cristo, que venga el reino de Dios. Pablo nos dice que debemos anhelar la segunda venida en 2 Timoteo 4:8, porque entonces, si solo entonces, ya no va a haber ningún tipo de maldición en la tierra. Ya no va a haber más enfermedades, más dolor, más problemas, hermano, de salud, esos que enfrenta usted, esos que enfrenta quizás a un familiar que usted ama, una persona que usted quiere. Dice, hermano, que en el cielo no va a haber más sufrimiento, más dolor, ni más pecado. El Señor va a secar todas las lágrimas que hubieron en nuestros rostros, todos los problemas, todo el dolor, todo el daño que el pecado produjo de esa forma. El Señor lo va a acabar con su regreso. No es solamente, hermano, que injusta es la vida cuando vemos esta situación, sino, hermano, qué esperanza hay en el Señor de que esas cosas un día se van a acabar. Respecto al contexto de la historia, reflexionando en eso primero, se nos aclara que llegó Jesús desde el capítulo 4 al 5, no sabemos en qué tiempo, solamente dice después de estas cosas, y él fue a una fiesta. Regularmente esta palabra describiría alguna de las fiestas importantes que tenían los judíos. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Pentecostés. No sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque no es importante. Eso nos va a decir algo más adelante, pero aún no. Hay una fiesta, hay harta gente. No se nos dice cuál. Luego yo le voy a decir por qué no se nos dice. Luego de eso, hermano, se nos muestra que el propósito principal de Jesús no fue ir a cumplir simplemente con la orden religiosa de ir a la fiesta, sino más bien era de sanar a esta persona y hacer notoria su gracia. El milagro de Juan 5, aquí al inicio, ilustra lo que el Señor dice más adelante en Juan 5:24, donde este pasaje conocido dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, solo por creer. Ahora, hermano, cuando yo estaba estudiando este pasaje y me daba cuenta de que el hombre representa la insuficiencia natural del hombre paralítico, quizás él tenía una enfermedad que le paralizaba para la vida, pero el ser humano está paralizado para la vida espiritual, para la vida en el cielo. Había algo que yo contrastaba. Decía, ¿cuál es el contrario de insuficiencia? De no tener la capacidad. ¿Cuál es el antónimo de insuficiencia? Yo decía, bueno, puede ser poder. Y quizás solo la insuficiencia del hombre le hace experimentar el poder de Dios. Y eso es cierto. Pero hay algo más en el pasaje pasando que simplemente el poder de Dios para sanar. Y eso es, hermano, que la insuficiencia de este hombre le hizo experimentar no solo el poder de Dios, sino más bien le hizo experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque lo primero que el ser humano es insuficiente es, hermano, para acercarse al Salvador. Dese cuenta que ni siquiera estoy diciendo, hermano, ser salvo, sino estoy diciendo acercarse al Salvador.
Habían muchas personas aquí, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y uno de ellos era este hombre. Pero cuando Jesús se acerca a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Él dice, no tengo quien me meta en el estanque. Él ni siquiera estaba cerca de la sanidad porque por más que él quisiera llegar, no tenía ninguna forma de acercarse a este estanque que podía sanar su enfermedad. Obviamente, hermano, los dirigentes religiosos que va a confrontar el Señor Jesús más adelante, eso va a pasar en la historia, tenían cierto recelo con los predicadores, con los maestros que aparecen, con los rabí. Y estaban viendo primero a Juan el Bautista y luego a Jesús. Jesús acepta sanidad con un propósito, por supuesto, también de confrontar no las instituciones que Dios había dado por medio de la ley de Moisés, sino a estos hombres. Este hombre experimentó la gracia de Dios, porque fue la gracia lo que llevó a Jesús a este estanque y a hablar precisamente con este hombre. ¿Quién se quiere mezclar con una multitud de gente impotente? Imagínense, hermano, cuando quizás sonaba el agua, que nos dice que traía sanidad. Quizás los ciegos escuchaban esto y se movían rápido a llegar al lugar. Quizás habían cojos que a duras penas podían llegar. Y quizás paralíticos que, no como este hombre, llevaban tiempo ahí junto a sus familiares, amigos, esperando poder llegar. Quizás, hermano, era una forma difícil. Pero el hecho de que Jesús haya ido a este hombre, le habló y lo sanó, nos muestra su misericordia y su gracia. Porque es un gran médico el Señor que fija sus ojos en este hombre para hacer una extraordinaria sanación. Quizás la gente conocía a este hombre que llevaba 38 años enfermo, paralítico. Y se nos dice en el versículo 6 que no fue, hermano, el hombre quien vio a Jesús. No sabemos y no tenemos quizás ningún tipo de vestigio para nosotros agarrarnos de eso y decir que quizás este hombre conocía algo de Jesús. Lo más probable es que no sabía nada de Jesús. No sabía nada de él. Pero el Señor Jesús dice que él fue que lo vio. No dice cuando el hombre vio a Jesús, dice cuando Jesús lo vio. Lo más probable, y representando también nuestra propia vida ante el Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás fuimos encontrados por el Señor Jesús sin nosotros estarle buscando precisamente? La Escritura dice en Romanos 3:10 que no es justo ni a uno. Dice, no hay quien busque a Dios. Porque obviamente nosotros somos encontrados por este Dios de gracia. No buscaba a Jesús, pero Jesús lo buscaba a él. Y hablando espiritualmente, esto es lo que representa al hombre. De ni siquiera, hermano, poder acercarse al Salvador. De ni siquiera tener esa capacidad. Nadie, hermano, sin Cristo podía decir, yo estoy cerca de la salvación. No, si no tienes a Cristo, estás simplemente lejos. Ni por tus propias fuerzas te puedes acercar a Él. Por eso, hermano, es que el Espíritu Santo tiene tanta labor, porque el Espíritu Santo lo que hace, siendo Dios, es acercarnos a Cristo para la salvación, para que creamos en Él. Todas esas cosas que usted puede ver, todas esas migajas o quizás grandes trozos de pan en el camino que Dios puso para que nos acercáramos a Él, era el Espíritu Santo trabajando. Era el Espíritu Santo con su poder, hermanos, y mostrándonos la gracia y misericordia del Señor. No fueron nuestras buenas acciones las que nos dirigieron a Dios, porque no tenemos nada. La Escritura dice en Efesios 2:1, no que somos paralíticos espirituales, dice que somos muertos espirituales, lo cual es peor. Lo cual es mucho peor. Y nos revela, hermano, la realidad del corazón del hombre. De hecho, hermano, está representando la realidad no solo de la humanidad, pero específicamente del pueblo de Israel. En el versículo 6 dice que vio Jesús acostado y dijo, ¿quieres ser sano? Y luego el hombre dice, no, tengo quien me lleve a este lugar. Y si usted en Juan 5 va al versículo 40 del pasaje, Jesús le dice al pueblo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, este milagro que estamos viendo representa todo el sermón que luego vamos a ver. Porque el Señor está hablando con un hombre que le necesita, al cual Él se está acercando, pero en una primera instancia no quiere acercarse a Él. No quiere ser sano por medio de Jesús. ¿Por qué no le dice, por qué no me llevas? Acércame, por favor, tú que me preguntas si quiero ser sano. Simplemente se excusa y dice, bueno, siempre que voy, alguien más se acerca, alguien más, de una u otra forma, me quita el puesto. Este es solo uno de los grandes ejemplos que el Señor muestra misericordia, bondad y compasión. Él está lleno, hermano, de un amor inmerecido, inesperado y abundante hacia el hombre. Miqueas capítulo 7, el versículo 18 dice que el Señor se deleita
en misericordia. Está mucho más dispuesto a salvar al hombre de lo que éste está deseoso de ser salvo. O mucho más dispuesto. Ahora, este hombre, hermano, tiene una respuesta curiosa, porque él se excusa. Dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Ahora, hermano, si usted ve a una persona y usted se imaginaría, imaginemos, hermano, que usted es uno de los discípulos de Jesús que va caminando con él. Van a este estanque, aquí está el estanque, y luego vemos al hombre paralítico. Aquí va Jesús. Jesús ve al hombre de 38 años, quizás los demás sabían la historia. Se acerca Jesús al hombre y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué dirían los discípulos ahí? ¿Qué diríamos? Pero Señor Jesús, ¿cómo le pregunta si quiere ser sano? Pues obvio que quiere ser sano. Lleva casi 40 años viviendo en esta enfermedad. ¿Cómo, Señor Jesús, le preguntas eso, Señor? Casi la pregunta que haces ofende, con todo respeto, Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Hay un propósito con la pregunta del Señor. Hay un propósito, Él quiere lograr algo. Él quiere hacer dos cosas, hermano. Yo puedo. El primero, este hombre estaba totalmente desesperado, desalentado. Dese cuenta que él ya ni siquiera se esfuerza en llegar. Simplemente dice, mira, yo estoy acá, pero cada vez que yo intento, una persona se acerca antes y es sanado. Yo estoy aquí. No tiene esperanza, nada de eso. Nada de esperanza. El Señor pregunta porque quiere generar esperanza en este hombre. ¿Quiere ser salvo? Le pregunta. Quiere ser salvo. Pero hay una segunda cosa que quiere lograr el Señor Jesús. Y esa es que el hombre quite su mirada del estanque y la ponga en Jesús. Quiere darle esperanza, pero no esperanza en el estanque. Quiere darle esperanza en Él. A veces, hermano, en nuestra vida, que descansó nuestra esperanza en muchas cosas, el Señor por medio de pruebas, el Señor por medio de situaciones, quiere que nuestra mente deje de mirar y esperanzar cosas que nos van a traer salvación, o sanidad espiritual, o salud espiritual, o fortaleza espiritual, o crecimiento espiritual. Y quiere que quitemos nuestra mente de ese estanque de Betesda que tenemos cerca y la pongamos en Él. A veces nosotros oramos, Señor, ayúdame con esto, por favor, Dios, ayúdame con esto. Yo sé que la solución está aquí, aquí y aquí. Y el Señor dice, ¿quieres que solucione tu problema? A veces nosotros decimos, sí, Señor, yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a hacerlo porque yo sé que tú tienes el poder. Pero el Señor trata de que nuestra mente no quede ahí en eso simplemente, sino más bien que se dirija a Él, que se dirija a Él, que se dirija al Señor, que se dirija al Salvador, porque el hombre está imposibilitado de simplemente acercarse al Salvador. ¿Con qué nos habríamos de acercar al Señor realmente? Hay una segunda cosa que obviamente va de manera de la mano con la primera, que es que el hombre, hermano, por más que desee, no puede ser salvo por sí solo. Del versículo 8 en adelante dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a explicar qué quiere decir este pasaje, por supuesto, hermano. El Señor sanó a este hombre mediante la palabra hablada, le ordenó que hiciera exactamente lo que no podía hacer. El hombre era paralítico, no podía tomar su lecho, su cama, donde él estaba ahí sentado o acostado, y caminar. No podía hacerlo. Pero ese acto y esa orden del Señor requirió fe. Que el hombre dijera, sí, lo que tú dices es cierto, lo voy a hacer. Requirió fe, y él lo hizo, lo tomó. Hermanos, luego de esto se nos dice que la cura fue inmediata. No tuvo que esperar algo, no tuvo que ir al estanque para presenciar sanidad. Pero el Señor no quiso sanar a todos porque Él se escabulle, dice que se aparta, porque obviamente sabe lo que puede generar los milagros. Y el milagro causó problemas. ¿Por qué? Porque fue hecho un día sábado. Ahora, la importancia del día sábado, hermano, en la Escritura, para que usted sepa, es el cuarto mandamiento que el Señor da en los 10 mandamientos,
y tiene el propósito, como el mismo mandamiento dice, de acordarse del Señor ese día. De que usted deje un día, no para que ese día usted solamente piense en el Señor y los demás no, sino para ese día poder meditar, poder descansar, estar tranquilo y dedicar su tiempo al Señor. El tiempo que no tiene tiene su trabajo y todo para el Señor. Eso era, acordarse del Señor en el día de reposo. Pero ¿qué pasó con el tiempo que se desvirtuó el mandamiento del Señor? Los escribas y fariseos que habían establecido reglas, para ser específico, 39 reglas que las personas no podían hacer ese día. Y una de ellas era trabajar. Y ellos incurrían en que el trabajo también incluía esta sanidad. Entonces ellos no estaban alegres por la persona que había sido sana, ni dijeron, puede que este hombre que está sanando un día de reposo sea Dios. Dijeron, no, porque él está quebrantando no la ley de Dios, sino nuestras reglas. Lo que el Señor quiere confrontar, hermano, no es una fe correctamente aplicada, o como dirían algunos, una fe conservadora. No, hermano. Lo que el Señor está tratando de confrontar son las reglas y prácticas que Él no ha dicho que hagamos, pero que la gente impone como si fueran regla de Dios. Pero darme a entender. Una cosa es, hermano, lo que la palabra dice específicamente para la vida del creyente. Otra es lo que las personas crean para la vida del creyente. Y regularmente cada creyente aquí, de todos los que habemos, hermano, no sé cuánto esté la existencia hoy día, pero todos podemos tener distintas prácticas que consideramos para nuestra santidad y perfección. Imaginemos, quizá usted, hermano, cree que su forma de estar bien con el Señor y lectura de la palabra puede ser un capítulo a diario en la mañana. Usted la lee todos los días, pero lee un capítulo. Otro hermano leerá 3 en la mañana, otro hermano leerá en la noche. Entonces, ¿cuál es correcta? No hay una forma específica, pero a veces tratamos de con esas cosas poner una norma para todos, porque si no siguen lo que yo digo, entonces no están siguiendo al Señor, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor sabe que, como dice su gracia, en 1 de Pedro 4:10, su gracia es multiforme, o sea, de muchas formas. Pero aquí, hermano, lo importante es que el Señor Jesús no está tratando simplemente de decir, mira, los fariseos, los conservadores, de aquí los ortodoxos, no. Está diciendo los hipócritas. Uno puede tener prácticas muy conservadoras y no ser hipócrita. Pero, hermano, aquí hay una persona que es hipócrita, que son hipócritas, que están cuestionando la autoridad del Señor, la sanación, la están cuestionando porque fue hecho un día sábado. Pregúntese usted, hermano, Jesús a Dios pudo haberla hecho un viernes, pudo haberla hecho en un domingo, pudo haberla hecho un domingo, pudo haberla hecho en cuotas, la sanación pudo haberla hecho como Él quisiera. Pero Él la hizo un sábado precisamente, porque quería confrontar no su propio día que Él hizo, sino confrontar la perspectiva que existía en ese entonces. Obviamente, hermano, este hombre parece no presentar evidencia de que él creyó en Cristo. Si usted recuerda la historia, hermano, cuando el Señor Jesús se está predicando en una casa y hay amigos que traen un paralítico también y desde el techo lo ponen ahí, el Señor le dice que sus pecados han sido salvados. Pero aquí no dice eso con el hombre, solo dice toma tu lecho y anda. Quizás, hermano, este hombre ni siquiera supo quién le sanó. Él tuvo fe para ser sano, pero no tuvo fe, hermano, para ponerla en Cristo, para ser salvo de su pecado. Parece extraño que el hombre ni siquiera buscó una relación cuando supo quién era Cristo y quién le había sanado, porque lo supo más adelante. Jesús no dijo que los pecados de este hombre habían sido perdonados. ¿Por qué, hermano? Y aquí hay una gran verdad transversal, hermano, pero que no mucha gente está dispuesta a escuchar y creer. Y esa es, hermano, que hay muchas personas en el mundo que pueden experimentar un milagro del Señor, que pueden experimentar un complejo momento de enfermedades, de problemas, y decir, solo el Señor me ha sacado de este milagro. Pero hay una realidad que enfrentar con eso. Y es que el Señor te haya hecho alguna sanación milagrosa, algo no te hace salvo inmediatamente. Porque lo único que me hace salvo a mí es mi fe en Cristo. Dicen, pero ¿cómo no voy a ser salvo si yo me sané de esto? El Señor me sanó, sí, pero aún tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso no elimina que eres un pecador. Eso es mucha gracia del Señor y deberías estar agradecido, pero debe acercarte a Él y no eximirte de hacerlo. La realidad que enfrenta el hombre aquí es de acercarse al Señor ahora que puede, que lo tiene al frente. De hecho, hermano, debemos saber que para las personas, y muchas personas creen hoy día haber recibido algún milagro del Señor y que eso es suficiente, pero recordemos, el hombre está de manera insuficiente ante el Señor. Recibir un milagro no es suficiente. ¿Y qué podría ser algo, como dice el Señor Jesús, luego se encuentra
Y el Señor en el versículo 14 le dice, mira, ha sido sanado. Este hombre iba al templo, quizás iba a dar gracias, dijo, me salvó un maestro, voy al templo a encontrarme con él, quizás, hermano, no sabemos. Pero el Señor Jesús le dice, mira, ha sido sano. Le dice, no peques más. Y luego dice, para que no te venga algo peor. Y lo primero que nosotros pensamos es, entonces el hombre era tan pecador que tuvo una gran enfermedad. Entonces yo mejor no voy a pecar para no tener una gran enfermedad. Pero eso no es lo que está diciendo precisamente el pasaje. Quizás, hermano, nosotros dijéramos, pero qué, Señor, ¿qué peor le vas a dar a un hombre que 38 años vivió enfermo, estaba paralítico, 38 años sin moverse? ¿Qué hacía ese pobre hombre esos 35 días, de esos 38 años? ¿Qué peor puede ser, Señor? Bueno, de seguro con imaginación se nos puede ocurrir alguna situación peor. Pero no es eso lo que el Señor está tratando de decir. Hay algo peor que le puede pasar a este hombre. Hay algo peor que puede pasar en la vida más que haber quedado paralítico para siempre. Y eso es, hermano, que su corazón permanezca alejado del Señor. Y dése cuenta en lo que viene de la historia, hermano, no es un invento. El versículo 15, este hombre se va y da aviso a los judíos. Recuerda, el Señor trata de representar la realidad espiritual del corazón de las personas y dice que los judíos perseguían a Jesús. Versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermano, ¿cuál era el problema peor que podía enfrentar este hombre? ¿Cuál era la cosa peor de su pecado? No haber creído en Cristo y haber creído como estos hombres. Haber seguido la postura de estos hombres, rechazando al Mesías. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, hermano. Va a morir alejado del Señor y a una condenación eterna, hermano. Eso es peor que cualquier enfermedad que se pudiera enfrentar en esta vida. Con todo lo difícil que es, hermano. Pero esto que hizo el Señor de sanar en el día de reposo y pedirle a este hombre que llevara su lecho a su casa, chocaba con las órdenes de los fariseos. Que un milagro tan grande, obviamente, este hombre pudiera darse cuenta, era más grande que estas leyes. Recordemos, y yo le dije, hermano, que la fiesta no era tan importante. ¿Cuál era? Por una razón. Porque ellos habían tomado las fiestas, habían tomado el día de reposo, y no estaban viendo, hermano, no estaban viendo el símbolo, lo que el Señor quería representar con esa fiesta. Cada fiesta representaba algo, hermano, por supuesto. Por ejemplo, Pentecostés, para hacer un caso sencillo, representaba la venida del Espíritu Santo, y así pasó en Hechos 2. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua representaba la liberación del pueblo de Israel y la liberación de cualquier persona de sus pecados. Y así cada fiesta estaba representando algo. Pero ellos, hermanos, quitaron su mirada de la fiesta o del Dios de la fiesta, de la ceremonia, del rito, de la actividad, del acontecimiento. Ellos empezaron a poner reglas, reglas y reglas y reglas. Es, por ejemplo, que la iglesia ya no sea un lugar para ir a encontrarse con el Señor, para ir a escuchar la palabra, para ir a abrir la Biblia y decir, aquí el Señor está hablando, sino es un lugar donde cumplimos reglas, hacemos esto, hacemos acá, y no estamos viendo la mano del Señor, y Jesús no está en el lugar. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Tanto así que Jesús está ahí y en vez de decir, oye, pero ¿cómo un hombre puede hacer milagros el día de reposo? Esto es raro. ¿Qué dice la palabra? Quizás vamos a Isaías 53:4, donde la palabra dice que, y ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Será que el Mesías tendría que sanar? ¿Será este el Mesías? Dicen, no, él está incumpliendo no las normas de Dios, sino mis normas. Y ese es un corazón duro. Se hace a sí mismo Dios, aunque no lo diga. Él dice, yo sé que la palabra dice, pero yo voy a hacer esto. Se está haciendo Dios, o mejor que Dios. Yo sé que Dios dice, o que la palabra habla de que la salvación es así, pero yo creo que puede salvarse cualquiera de una u otra forma. No, hermano, eso no dice la palabra. Yo me hago Dios. Yo erijo, hermano, sobre mí un trono que no está. Por eso la palabra, hermano, esa es nuestra regla y nuestra norma. Ellos estaban fuera de la palabra, fuera de las profecías que el Señor mismo, Dios, había dejado para que ellos pudieran ver quién era el Mesías. Estaban lejos, hermano, del Señor, un corazón alejado. La insuficiencia del ser humano, hermano, lo lleva desde no poder acercarse al Señor, desde no poder ser salvo, hasta no poder cambiar su corazón. Pero eso es también una realidad para el creyente.
No podemos cambiar nuestro corazón por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza del Señor, que su Santo Espíritu lo haga. Y el problema, más adelante, dice que perseguían al Señor en el versículo 16. Cambia rotundamente hacia el 18, puesto que le quieren matar porque Él se hace igual a Dios. En Filipenses 2:6 dice que Él se aferra a hacerse igual a Dios. Y obviamente, hermano, el Señor dice que no era una obra suya, sino era una obra, un milagro de Dios mismo y que Dios obraba por medio de Él. Si estaban condenando a Jesús, se estaban condenando la obra misma de Dios. Los dirigentes, de hecho, no acusaron al hombre sanado, sino acusaron al Señor Jesús. Ellos, como guardianes de la fe, celosos pero desproporcionados, querían perseguir y matar al Señor Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas el día de reposo. Sanó enfermos, como este milagro, defendió a sus discípulos por comer de las espigas, sanó a un hombre con una mano seca un día sábado, todo, hermano, para debilitar no su propia ley, sino las tradiciones de los hombres legalistas que ponían grandes cargas sobre el ser humano, alejándole aún más de la salvación que él podía dar. Cuando es confrontado Jesús, habla del sábado. El sábado Dios lo dio para poder adorarle a Él, para poder centrarnos en Él, para poder dedicarnos a Él. Obviamente este día, con el tiempo, la iglesia misma y el Señor resucitando el día domingo cambia esto, por eso nos reunimos el día domingo. Pero el sábado estaba roto, no tenía sentido, no tenía lugar, no tenía propósito. Entonces Jesús se hizo igual a Dios, quien puede resucitar a los muertos, que puede traer juicio, pero también que puede dar vida. Y aún como creyentes, si este mensaje obviamente está representando la insuficiencia del hombre sin Cristo, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, aplicarlo a la vida del creyente? Muy simple, hermano. Porque aún nosotros seguimos siendo frágiles e insuficientes. Sin Cristo estamos perdidos. Aunque seamos salvos de nuestro pecado, pero estamos vagando en esta vida. No para salvarnos ni acercarnos al Señor, necesitamos de Él, porque obviamente ya hemos sido salvos, el Señor nos salva y lo hace para siempre, pero necesitamos cambiar aún nuestro corazón y agradarle. El Señor hoy día, hermano, puede darle esperanza a cualquiera de ustedes, de romper ciclos que llevan mucho tiempo, con tal de poner nuestra fe en que Él puede sanarnos. Quizás, hermano, pueda haber alguien acá, algún hombre, alguna mujer, que lleve años luchando con la pornografía, luchando quizás, hermano, con la fornicación. Y el Señor se acerca y dice, ¿quieres ser sano? Porque puedes. Quizás, hermano, hayan aquí personas durante mucho tiempo luchando con el desánimo, la depresión. Y el Señor se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Quizás hayan hermanos y hermanas aquí luchando con la mentira. Durante años lo han hecho, en sus trabajos, en sus cuentas, en la casa. Pero el Señor hoy día puede romper el ciclo. Sanó a un hombre de 38 años y no podrá cambiar, hermano, nuestras actitudes. Él dice, ¿quieres ser salvo? Pregunta. Quizás usted diría, obvio, sí, quiero ser sano de este mal, de este pecado que me ha hecho tanto daño. Pero la pregunta es, hermano, quizás usted dice, claro, yo quiero ser salvo, pero yo lo intento, dice, y no lo logro. Yo hago cosas, pero no lo logro. Hasta diría, yo oro mucho y no lo logro. Pero el Señor dice, no es eso lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando si quieres ser sano. Entonces, hermano, ¿cuál es la palabra del Señor respecto a lo que usted está viviendo? Puede que lo encuentre en muchos lugares. El Señor da muchos principios para evaluar cada una de estas cosas. Pero el Señor pregunta, ¿quieres ser sano? Quizás si nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿quieres ser sano de tu pecado? ¿Quieres vencer el pecado? Todos diríamos que sí, pero aún así estamos en la lucha y aún así caemos y perdemos. ¿Quieres que el Señor cambie esa actitud que tienes? ¿Quieres que el Señor cambie esa mente que te está dañando, esa mente que te está causando problemas? ¿Quieres que el Señor sane tu dolor, sane tu dolencia? ¿Quieres que el Señor sane esto? Bueno, pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? Obviamente la respuesta no es solamente sí, quiero hacerlo, sino es sí, Señor, creo que tú tienes el poder. La esperanza de que Él puede sanar las cosas más profundas que hay en su vida. Hermano, usted el día de hoy sigue siendo insuficiente para las cosas que se preguntan, para las cosas concernientes a su trabajo, para las cosas concernientes a la familia. Si no busca del Señor,
no tiene, por decirlo así, una relación distinta a la que pudiera tener una persona sin Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí deseoso. Él dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando con creyentes. Y la respuesta es que muchos creyentes dicen tener a Cristo en su corazón, pero en cada decisión que toman lo dejan fuera. En cada cosa que viven lo dejan fuera. En cada problema que viven lo dejan fuera y dicen, no, yo puedo solucionar esto. No, hermano, la respuesta a eso es no podemos. Necesitamos de Cristo día a día. Necesitamos de Jesús día a día. Necesitamos de su palabra, necesitamos de su poder, necesitamos de su cercanía, hermano. Pero no lo vamos a lograr mientras permanezcamos cada vez más lejos y lejos. Quizá usted hoy día, hermano, con alguna situación se encuentra como este paralítico. Se encuentra así, paralítico. No sabe qué hacer. No sabe ni siquiera si puede andar. No sabe ni siquiera si puede haber algún cambio, alguna solución. Pero el Señor va y le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo puedo cambiar tu situación. Yo puedo cambiar tu corazón, puedo cambiar tu mente, puedo cambiar tus circunstancias. Pero solo, hermano, si ponemos realmente nuestra fe y esperanza en Cristo. Vamos a tomar un tiempo para orar.